Escucha Buenas tardes, doctor. perfecto, vaya. Ajá. Listo, doctor. Entonces, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Eh, nuestra rotación, pues hoy vamos a hablarles un poco sobre las intoxicaciones por algunas sustancias, sobre todo pues las más prevalentes que se presentan en nuestro medio, haciendo énfasis a lo que el doctor nos decía, que es pues, la fisiopatología. Es muy importante hablar de esto, ya que si se conoce, se pueden establecer procesos para la notificación, recolección y análisis de datos, que en última instancia nos pueden, digamos, orientar en cuanto a medidas de prevención y control del evento para evitar en últimas pues, las muertes por estas sustancias. Siguiente, por favor. Ok, entonces, el primer tóxico del que les vamos a hablar es aquí del metanol. Entonces, en cuanto a las intoxicaciones del etanol, bueno, en cuanto a la importancia del evento, del saber por qué es importante hablar de estas intoxicaciones por metanol, esta es una pues, entidad clínica cuyo pronóstico es vital, ya que si no se instala un tratamiento rápido, la muerte del paciente puede sobrevenir, digamos que rápidamente. La principal causa de intoxicación pues, por el etanol se debe a la ingesta de bebidas adulteradas principalmente. El diagnóstico temprano y la rápida instauración del tratamiento son importantes para evitar secuelas neurológicas, algunas alteraciones visuales, principalmente la ceguera y la mortalidad pues, a causa de esta acción lógica, ya que pues, si se implementan, pueden disminuir el impacto negativo sobre la salud de la población consumidora de bebidas alcohólicas, que en nuestro medio pues, es bastante alta, y así prevenir la aparición de estas intoxicaciones, no solo en en otros grupos etarios, ya que como vamos a ver más adelante. Ok, entonces vamos a hablar un poco de la sustancia como tal. Entonces, el alcohol metílico, pues es un producto líquido a temperatura ambiente, es demasiado volátil, es muy inflamable y tiene pues un leve olor a alcohol. Tanto el metanol como sus metabolitos pues son tóxicos una vez han ingresado al metabolismo. Este es un ingrediente común de muchos productos industriales y domésticos como la fabricación de metilaminas, etilenglicol, formaldehído, algunos solventes, remedores de pinturas, soluciones de limpieza, adhesivos y algunos productos para sustratos fotográficos, entre otros. Las intoxicaciones producidas pues, por el metanol son consecuencia de su utilización fraudulenta en bebidas alcohólicas, como ya les había dicho, o por deficiencias en el proceso de destilación. Esto, digamos que lo usan los contrabandistas, ya que el valor del metanol puede llegar a ser incluso tres veces menor al alcohol que se utiliza normalmente en las bebidas, por lo que, pues, digamos, lo usan bastante para adulterar las bebidas. En cuanto a la población pediátrica, pues digamos que los casos de intoxicación aguda por metanol también se presentan, son más comunes de lo que uno cree, pero digamos que estos en los niños se presentan porque digamos que este metanol se utiliza como medicamento para bajar la fiebre y se lo aplican directamente a la piel, por lo que es absorbido pues, por las mucosas de los niños y en última instancia producen depresión del sistema nervioso central, llevándolos a un cuadro de convulsión y coma, y nos decían que la mortalidad por intoxicaciones por metanol en niños puede llegar incluso hasta el 50%. Bien. Bueno, en cuanto a las propiedades de esta sustancia, pues tiene principalmente tres vías de acceso al cuerpo: se absorbe por vía gastrointestinal, respiratoria y pues por la piel, por contacto directo. Esta tiene una distribución rápida por los tejidos, incluso mucho más rápida que el etanol. Una vez ha ingresado en el cuerpo, podemos encontrar niveles de metanol ya en sangre de 30 a 90 minutos luego pues de ser ingerido. Este tiene una vida media aproximada de 2 a 24 horas, pero cuando se ha consumido, pues
simultáneamente, cuando hay presencia de etanol, puede prolongarse incluso hasta 52 horas. En cuanto al metabolismo de este, es principalmente hepático, un 90-95%, y se elimina digamos, por orina de un 3 a un 10% y modificado. Siguiente. Aquí pues tenemos como tal el metabolismo de este metanol. Entonces empezamos arriba, el metanol entra en su fórmula pues básica CH3OH, una vez como les dije por cualquiera de las vías que fuese ingresado. Aquí por medio del alcohol deshidrogenasa va a pasar a formaldehído, luego va a actuar la aldehído deshidrogenasa para convertirlo en ácido fórmico. Este ácido fórmico es muy importante ya que este o sea, el que causa principalmente la depresión del sistema nervioso central y la ceguera en última instancia. Ya pues al final, por acción del tetrahidrofolato, se convierte en metileno, pues más agua, que ya sería la forma de eliminación del mismo. Siguiente. Bueno, en cuanto pues a la dosis letal, digamos, de esta sustancia, eso varía de cada persona, varía también la concentración en la que haya sido, eh, digamos, consumida el metanol y el volumen de que haya sido pues ingerido. Nos decían de que la susceptibilidad a los efectos tóxicos del metanol como es variable, pero esta hay una pequeña cantidad, incluso de 15 a 30 mililitros que esté concentrado al ser 100%, puede dar lugar a una intoxicación grave e incluso la muerte. En cuanto a la dosis tóxica del metanol, pues como les digo, presenta variaciones de 50 mililitros a 40%, aunque se han reportado pues sobrevida, digamos, casos de pacientes que consumieron de 500 a 600 mililitros y no murieron, y también se han reportado casos de muerte con tan solo 15 mililitros pues, de esta sustancia. Entonces, también es importante que, pues, o sea, con concentraciones en volúmenes pequeños, por ejemplo, con tan solo 10 mililitros de metanol puro, cuando se beben, se metabolizan al 100%. Este ácido fórmico puede terminar en ceguera permanente por destrucción del nervio óptico. Y pues 15 mililitros son potencialmente fatales. Y ya, digamos, traducido en una fórmula, la dosis letal media, en general, pues, sigue, por favor. Bueno, en cuanto a la fisiopatología de la intoxicación, que es lo que nos más interesa, digamos que se produce principalmente digamos que el metanol es tóxico principalmente pues por dos mecanismos. Primero, pues el metanol, ya sea pues por cualquiera de las vías que ingrese, puede ser fatal debido a sus propiedades depresoras del sistema nervioso central, digamos que muy similar al etanol. Y la otra forma del que el metanol puede ser tóxico es por un proceso de toxicidad, ya que pues como les digo se metaboliza en ácido fórmico, y esto hace que pues, se inhiba la citocromo C mitocondrial, causando hipoxia a nivel celular y en última instancia una acidosis metabólica que puede llegar a ser irreversible, y el paciente muere en última instancia pues, por depresión del sistema, depresión respiratoria. Siguiente. En cuanto a las manifestaciones clínicas, estas pues, son muy variables. Nos decían pues, que el intervalo entre la ingesta y la aparición de las manifestaciones clínicas puede ser de hasta de pocos minutos, dependiendo de la concentración del metanol, hasta 72 horas, sobre todo si se ha consumido pues, con metanol. En un principio pues, vamos a tener síntomas iniciales inespecíficos, entonces van a ser muy similares a, digamos, a una intoxicación por etanol. El paciente va a tener síntomas de embriaguez, somnolencia y vértigo. Luego de esto sigue un periodo asintomático, especialmente, pues como les digo, si se ingirió con metanol. Sin embargo, hay casos en los que pueden transcurrir de 12 a 24 horas hasta que se produzcan las concentraciones de los metabolitos tóxicos, digamos, en una cantidad suficiente para producir síntomas. Siguiente. Listo. Entonces, digamos que para una mejor comprensión de la evolución del cuadro clínico, nos dividían este mismo pues en dos periodos. Entonces, un periodo de latencia y un periodo de acidosis metabólica. Entonces, a la izquierda, en cuanto al periodo de latencia,
En este periodo, pues este general inicia de 8 a 24 horas en un promedio de 12. Ahí quedó, pues, mal. Aquí el paciente va a presentar sintomatología inespecífica y va a ser poco diferenciable de una intoxicación etílica. Y son van a ser los síntomas típicos de la embriaguez, y posteriormente el paciente va a presentar un guayabo, digamos que muy, muy intenso, lo que conocemos como guayabo. En cuanto a los síntomas que presentan este periodo de latencia, son cefalea pulsátil, dolor abdominal, náuseas, vómito, incoordinación motora y depresión del sistema, depresión leve del sistema nervioso central. Y este periodo puede producirse si se ha consumido, pues, alcohol etílico. Y luego de este, pues ya sigue el periodo de acidosis metabólica, este ya es más grave. Entonces aquí este generalmente inicia de 12 a 30 horas después de la ingestión del alcohol metílico. Aquí el paciente ya tiene síntomas neurológicos, pues, más graves. Entonces aquí el paciente tiene cefalea, náuseas, vómitos, los que ya les había dicho anteriormente, pero en mayor, digamos, intensidad. Presenta también mialgias, diarrea, presenta dificultad respiratoria, taquipnea, bradicardia, hipotensión, y ya pues alteraciones más graves del sistema nervioso central, como paresias, debilidad muscular y convulsiones, y con mal pronóstico, pues si estas llegaron a presentarse. Pues durante esta etapa, ya como les digo, el metanol se ha metabolizado a ácido fórmico. Entonces aquí ya es cuando la intoxicación ya está en su punto crítico. Aquí ya se presenta acidosis metabólica grave, y es cuando empieza a desarrollarse los desórdenes visuales, las alteraciones, sobre todo pues la ceguera. Si el paciente no recibe, pues, tratamiento, el cuadro progresa a un colapso circulatorio, convulsiones, coma y muerte debido a una falla respiratoria. Sigue. Cuanto a las alteraciones visuales, como les decía, esto es un signo clínico más específico y está presente en la mayoría de pacientes con una intoxicación grave, pues, por esta sustancia. Estas por lo general inician de 6 a 48 horas después de la ingestión del metanol. Aquí los pacientes refieren visión borrosa, fotofobia, fosfenos, escotomas y colores alrededor de los objetos, y también una marcada disminución de la agudeza visual. En cuanto al examen físico, pues aquí el paciente lo que prevalece es la hiperemia del disco óptico, que esto digamos, nos sugiere que ya hay un daño irreversible en el nervio óptico y va a producir ceguera, pues, en poco tiempo. Siguiente. En cuanto al diagnóstico, pues entonces se tienen que presentar principalmente estos 6 ítems. Entonces, como ya les dije, el antecedente o la sospecha de la exposición a la sustancia, el cuadro clínico compatible como el que ya les dije, la presencia de alteraciones de uso, aparición de acidosis metabólica con anión GAP elevado, y ya en última instancia se confirma con los niveles séricos o en sangre, pues del formaldehído y el ácido fórmico. Entonces nos hablan de que niveles séricos mayor de 20 miligramos por decilitro son tóxicos, mayor de 40 son letales, y pues que si encontramos niveles bajos, no se puede descartar la intoxicación. Sí. Bueno, en cuanto al tratamiento, pues este debe estar dirigido a reducir al máximo la formación de los metabolitos tóxicos del metanol. Este se logra principalmente, pues, con la administración de etanol puro. Aquí es muy importante, pues, como todas estas intoxicaciones, pues el mantenimiento de la vía aérea y soporte ventilatorio si es preciso, tratamiento de las convulsiones cuando se presenten. Nos hablan de que el lavado gástrico solo sirve hasta la primera hora después de la ingestión, hidratación, pues, con líquidos endovenosos, y obviamente la aplicación del antídoto, que como ya les dije, nos hablaban de dos: el fumepizole y el alcohol etílico, pues, el 100% etanol. Y, ya y pues nos hablaban ya al final de la hemodiálisis, pero ya esto es para casos severos. Siguiente. Estas pues son las dosis. Entonces vamos a hablar principalmente del etanol absoluto. Este es el 96%, vienen ampollas de 2, 5 y 10 mililitros. Y pues ahí tenemos la dosis de carga y pues la dosis de mantenimiento. Aquí es muy importante decir que, pues, los niveles del etanol deben mantenerse por encima de 100 miligramos de cilitro para mantener bloqueada el alcohol deshidrogenasa. Eh, Como les decía, la hemodiálisis solo está indicada, pues, en los niveles, en casos graves, cuando los niveles de metanol son mayores de 40 miligramos por decilitro, el bicarbonato está muy bajo y tiene un pH menor a 7.1. Siguiente. Brian, una pregunta. Y ya pues para terminar este apartado, señor. ¿Se consigue alcohol absoluto en ampollas acá en Colombia? Uy, no sé, doctor, pero pues esta información yo la saqué de una guía del Ministerio de Salud de aquí de Colombia.
¿Alguien de los participantes sabe si se consigue esa presentación del alcohol en ampollas? Porque la verdad, cuando yo hacía medicina no forense, no existía eso, entonces teníamos que darles alcohol etílico, es decir, whisky, ¿cierto? Whisky puro Aguardiente. se les daba, pues el aguardiente que es 39, pero el whisky que tiene 43 grados de volumen de alcohol, ¿no es cierto? Es mucho más concentración, tiene más concentración, entonces le daba 30 Sí, centímetros señor. cada hora. Esa era la dosis que utilizamos, pero ya les hablo hace más de 30 años. No sé si en este momento, por eso les digo, si se consigue esa presentación de el alcohol en ampollas. Y no sé, doctor, pues como les digo, ese estaba pues en la guía del Ministerio de Salud, supongo que sí está, pero nos decían que en casos en los que no se pudiera conseguir, pues se podía pues, administrar por vía oral, pues bebidas con alto contenido de alcohol, como el vodka, el whisky, incluso el aguardiente, que puede llegar a tener 40% de alcohol. Perfecto. De todas maneras, hay algunos de los compañeros que busquen en este resto de la presentación de ustedes y al final nos colabore con eso y si realmente existe esa presentación. Vale, sigue. Gracias. Listo, listo, doctor, yo ahorita lo busco y pues les comento. Y ya esto era para finalizar, pues una noticia pues que encontré, que nos decían que Medicina Legal alertaba por un aumento de muertes por metanol en el país, pues sobre todo en Bogotá en este 2020. Van 26 casos a lo corrido a nivel nacional, esto fue hace más o menos como 1 o 2 meses, y de los cuales 24 pues fueron en la capital. Digamos que esto se cree que estas muertes estas intoxicaciones ocurrieron por las medidas de cuarentena, ya que propician el acceso a más personas al consumo de alcohol y el origen y el acceso pues a productos de origen industrial. Entonces pues se pueden alterar pues más bebidas. Listo. Gracias. Sí. Bueno, buenas noches. Vamos a seguir con el tema de intoxicación por carbamatos. Dale la siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a ver primero qué son los carbamatos. Entonces son ésteres derivados del ácido metilcarbámico o del ácido dimetilcarbámico. Entonces, estos son un grupo de plaguicidas que se usan hace bastantes años. En los últimos 40 años han sido bastante conocidos y pues, vienen tres presentaciones, pueden ser insecticidas, herbicidas o fungicidas y pues, la mayoría son de uso pues, agrícola y veterinario, por lo que digamos que las intoxicaciones por carbamato se van a dar más en lo que es, decirlo así, en el campo. Y una cosa importante es que son inhibidores de la colinesterasa en forma reversible por carbamilización enzimática. Esto quiere decir que pues, se pega menos a la colinesterasa y pues, va a ser más reversible que, por ejemplo, con los órganos fosforados. Dale la siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver algunas generalidades. Los niveles pueden medirse aproximadamente 30 minutos después de la ingestión o de la intoxicación de, pues, por este. La mayoría, pues, posee un metabolismo en el intestino o en el hígado. Especialmente se van a dar procesos de N-demetilación, hidroxilación y sulfosilación, son, digamos, los tres principales que se dan, y los metabolitos que, pues, van a verse después de este metabolismo, pues, se van a excretar en el 90% por la orina, por lo tanto hay que tener mucho cuidado con los pacientes renales. ¿Listo? Dale la siguiente, por favor. Entonces hay tres vías de penetración pues, de los carbamatos, que son vía cutánea, vía inhalatoria y por vía digestiva. Dale la siguiente, por favor. Entonces tenemos una dosis tóxica, entonces la dosis tóxica oscila entre 2 y 20 gramos, depende de lo que les digo, del tipo de carbamato que usemos, si es un fungicida, si es un insecticida. Y pues digamos que los herbicidas son los que tienen una toxicidad más baja, los insecticidas son los que tienen pues, la toxicidad más alta. Aquí en la presentación pues ustedes pueden ver que tenemos, digamos, los más conocidos que son, por ejemplo, el Baygon, la Nate y el Baytex. Dale la siguiente, por favor. Entonces ahí está el Baytex, que es un insecticida, el Baygon, que es el que más se conoce, y también está el campeón, que es un veneno, pues, que se usa, pues, para, digamos que el uso doméstico. Dale la siguiente, por favor. Bueno, entonces, en cuanto a la fisiopatología, es importante, pues, estos carbamatos lo que van a hacer es
unirse de forma reversible a la acetilcolinesterasa. Entonces, como pueden ver en la imagen, pues, la acetilcolina pues, sale de la neurona presináptica, se une al espacio sináptico, y pues aquí en esta parte, disculpen un segundo. Perdón, bueno, entonces como les venía diciendo, tenemos la acetilcolina que pues va a llegar y cuando ya ejerce su acción, pues la acetilcolinesterasa pues lo que va a hacer es dividirla en acetato y en colina, ¿listo? Entonces lo que va a hacer es impedir pues eh, que la acetilcolinesterasa pues degrade la acetilcolina y pues se va a producir un efecto colinérgico, ¿listo? Entonces, pues, ¿qué va a pasar en estos pacientes? Vamos a tener efectos muscarínicos, vamos a tener efectos nicotínicos y lo que les decía anteriormente, se va a unir menos que lo hacen los organofosforados. Dale la siguiente. Bueno, ahí vemos el bloqueo. Tenemos las manifestaciones clínicas que son efectos muscarínicos, efectos nicotínicos y efectos neurológicos centrales, porque pues también actúa a nivel central. Entonces, dentro de los más importantes tenemos la miosis, la sudoración, visión borrosa. Estos pacientes pues van a tener también vómito, cólico abdominal, diarrea, taquicardia, todos los efectos nicotínicos y a nivel neurológico pues una agitación, psicosis, confusión mental, convulsiones. Digamos que lo más importante es que estas manifestaciones muy clínicas se van a parecer muchísimo a las dadas por los organofosforados y son muy difíciles, pues, digamos, diferenciarlas, a menos pues que tengamos a la vista, pues, digamos, con el químico con el que el paciente pues se intoxica, ¿no? Dale la siguiente, por favor. El tratamiento, pues no vamos a ahondar en el tratamiento, pero pues debemos retirarle la ropa al paciente, debemos hacer un lavado minucioso, debemos hacer un lavado gástrico siempre que se pueda y dentro de las primeras 4 horas. Y lo importante, pues, de esas intoxicaciones, ya sea con órganos fosforados o con los que estamos viendo, pues es importante, eh, digamos que darles el uso de alatropina, ¿listo? Dale la siguiente, por favor. Una recomendación ahí para ustedes, eh, que ya en muy poco tiempo van a ser médicos y médicas rurales. Tienen que hacer lavados gástricos indiscutiblemente y tienen que aprenderlos y de hecho ya lo han aprendido ustedes en los servicios de urgencias. Tengan muy, muy en cuenta que seguramente sus profesores de esas áreas les han enseñado a ustedes eso, que hay que cuidar muchísimo la vía aérea cuando hagan lavados gástricos. Recuerden que estos pacientes están en un estado de alteración de la conciencia y fácilmente les pueden hacer broncoaspiraciones. No son pocas las autopsias médico-legales que hacemos en que el antecedente ha sido una ingestión de algún tóxico, ¿cierto? Se ha hecho lavado gástrico y posterior fallecimiento. Y cuando hacemos la autopsia encontramos inundada la vía aérea inferior, ¿no es cierto? La tráquea inferior, tráquea cervical y los bronquios inundados completamente con material alimentario. Entonces tengan mucho cuidado cuando hagan estas lavados gástricos. Bueno, y continuamos con la intoxicación por rodenticidas y por warfarina. Entonces, los compuestos anticoagulantes son los rodenticidas más utilizados en casi todo el mundo. Se usan ampliamente en entornos domésticos, industriales y agrícolas. Bueno, para hacer un poco de historia, la warfarina y el comatetralilo fueron los primeros anticoagulantes de primera generación que se utilizaron en 1940. Sin embargo, la aparición de poblaciones de ratas resistentes a la warfarina impulsó el desarrollo de otros agentes, llamados también de segunda generación, superwarfarinas o de acción prolongada. Dentro de estos encontramos los derivados de la 4-hidroxicumarina, donde encontramos el brodifacum, la bromadiolona, que es el más utilizado, el difenacum y el flucumafen. También encontramos los derivados de la indamediona, como la clorofacina y la difacinona.
Bueno, hemos encontrado que la afectación generalmente ocurre en niños pequeños, sin embargo, ellos no ingieren volúmenes grandes y por lo tanto no hay una coagulopatía importante. Sin embargo, también se ha reportado que la exposición a estos agentes de manera crónica sí producen una coagulopatía importante. Bueno, en cuanto al mecanismo de acción, la vitamina K1 o quinona es un acarreador de electrones importante para el ciclo redox de la gamma carboxilación de los factores de coagulación que observamos aquí arriba. Durante el proceso, pues la vitamina K hidroxiquinonona se gamma carboxila por una enzima y se carboxila a vitamina K2,3 epóxido. Posteriormente, esta vitamina K pasa a ser oxidada por la vitamina K epóxido reductasa y vuelve de nuevo a convertirse en vitamina K1. Lo que hace los rodenticidas es que inhiben la acción enzimática de esta enzima epóxido reductasa y por lo tanto también va a alterar todo el ciclo de la vitamina K, también va a inhibir la carboxilación y por lo tanto va a inhibir la activación de los factores de coagulación. Bueno, en cuanto a la toxicocinética, tenemos que la absorción puede ser generalmente la absorción es por vía oral, tiene muy buena absorción y unión a proteínas por esta vía. También se puede por vía inhalatoria, mediante exposición ocupacional o por vía cutánea. Se ha descrito que hubo una epidemia fatal en niños recién nacidos que pues se les aplicaba polvo con talco contaminado con warfarina y en adultos con exposición térmica prolongada. Entonces, por lo tanto, también se puede uno contaminar por esta vía. El metabolismo es netamente hepático y el inicio de la acción sucede cuando hay una caída de los factores de coagulación menos del 30%. El primer factor de coagulación que se va a ver afectado va a ser el factor 7 debido a que tiene una vida media de 3 a 5 horas y se van a presentar los primeros síntomas. Perdón. Ya los otros, el factor 2 tiene una vida media de 41 horas, el factor 9 de 13.9 horas y el factor 10 de 16.5 horas. Entonces, durante las primeras 48 horas a la exposición, pueden comenzar a haber alteraciones del PT, del PTT y del INR. En cuanto a la duración del efecto y la eliminación depende del agente que sea ingerido o al que se tenga contacto. La warfarina tiene una vida media de eliminación mucho más corta que los anticoagulantes de acción prolongada, es decir, los de segunda generación. Tiene una vida media de 21.7 horas, mientras que los de segunda generación, como el brodifacoum, tiene una vida inicial, o sea, tiene como un patrón bifásico. Entonces va a iniciar con una vida media más corta de 0.75 días según la literatura, seguido de 16 a 62 días. Entonces, si vemos, es variable. En cuanto a las manifestaciones clínicas, inicialmente suelen ser muy inespecíficas. El paciente puede tener náuseas, dolor abdominal, vómitos, mareos y debilidad. Ya a los 3 o 9 días posteriores a la exposición aguda, se presentan las manifestaciones ya hemorrágicas. Tenemos el sangrado conjuntival, la gingivorragia, la quimosis, la epistaxis, la hematemesis, las melenas e incluso el sangrado intracraneal. En la literatura describen que los más frecuentes, empezando del primero al último, va a ser la gingivorragia, la hematuria, la epistaxis y el sangrado gastrointestinal. Entonces, para eso también tenemos que determinar la severidad como tal del cuadro. Entonces, un cuadro leve va a estar compuesto por vómito, náuseas, diarrea y dolor abdominal. Un cuadro moderado de algunas manifestaciones clínicas que no ponen en riesgo la vida. Y grave, hemorragia digestiva masiva, el sangrado intracraneal o el sangrado pulmonar. Podemos tener posteriormente complicaciones como son el síndrome compartimental, el hemotórax y una coagulopatía crónica. Entonces también debemos pues interrogar cuál es el agente específico ingerido, la actividad, el tiempo y cualquier otra coingestión.
También hay que precisar el tipo de exposición. Tenemos algunos tipos de exposición, que es la exposición no tóxica, la exposición tóxica no voluntaria, la exposición tóxica o intencional. Voy a hacer un poquito más énfasis en esta. Generalmente, pues esta exposición tóxica o intencional se relaciona con con abuso o intenciones maliciosas, como es en el caso de un síndrome denominado Munchausen, que es un trastorno facticio donde los pacientes falsifican, simulan o causan síntomas de una enfermedad o lesiones a sí mismo, incluso en ausencia de alguna recompensa externa, que generalmente van asociadas hacia una ganancia financiera, viviendas o medicamentos. Y dentro de esta gama de patologías que desean simular están las coagulopatías. También tenemos los pacientes con coagulopatía o sangrado, que ya presentan los anteriores síntomas, y la exposición ocupacional, que se asocia a las personas que digamos, fabrican este tipo de rodenticidas sin ninguna protección, pues, que se debe tener. En cuanto al tratamiento, hay que determinar la severidad del cuadro clínico, la cantidad del tóxico de ingerida y por qué se causó el evento. No se recomienda de forma rutinaria el lavado gástrico, pero sí se recomienda una dosis única de carbón activado, debido a que se ha demostrado que su efectividad in vitro si es administrado en un plazo de 1 hora posterior a la exposición. Se puede iniciar un abordaje diagnóstico mediante pruebas de coagulación, debido a que múltiples patologías pueden alterar estos parámetros de laboratorio. Muchas veces se sospecha que la clínica de intoxicación se atrasa. El tratamiento estándar es pues la administración de vitamina K intravenosa, intramuscular o vía oral. Puede ser oral diariamente o intravenoso intermitente, o en algunos pacientes que se debe hacer tratamiento prolongado por al menos 6 meses o suplementación de vitamina K, dosis de 10 a 60 miligramos. Otras modalidades de tratamiento ya serían el plasma fresco congelado, y la concentración de complejo de protrombina. Sin embargo, pues estas ya se hacen más cuando el paciente está con sangrado activo o que estén en alto riesgo de sangrado. Bueno, continuando con la exposición, vamos a pasar a la intoxicación por benzodiazepinas. Siguiente, por favor. En cuanto a algunas generalidades, debemos tener en cuenta que estos medicamentos son altamente prescritos, principalmente porque son eficaces, seguros y económicos. Actualmente en el mercado colombiano encontramos más de 10 benzodiazepinas. Como ya sabemos, pues la administración de esta depende pues del uso que la vayamos a dar, pero principalmente pues puede ser vía oral o parenteral. En el cuadro pues podemos ver los diferentes tipos de benzodiazepinas que tenemos, teniendo en cuenta que se clasifican según su acción en acción corta, o algunos autores dicen ultracorta, corta, intermedia y larga acción. Y pues los diferentes usos clínicos como se pueden usar ya sean como hipnóticos, ansiolíticos o anticonvulsivantes. Siguientes. ¿Cómo van a actuar las benzodiazepinas? Las benzodiazepinas actúan, como ya lo sabemos, a nivel del receptor de GABA, principalmente el receptor GABA tipo A. Lo que van a hacer es que van a aumentar la afinidad del receptor por la molécula GABA. Además, como actúan en el receptor, van a actuar en el canal de cloro que está asociado al receptor, haciendo o generando un influjo mayor de cloro, lo que nos va a generar una hiperpolarización de la membrana y nos va a ayudar a enlentecer el impulso nervioso. ¿Cuáles van a ser los efectos de estos medicamentos? Pues hay varios dependiendo. Tenemos los ansiolíticos, tenemos efectos miorelajantes, efectos hipotónicos o anticonvulsivantes. A dosis altas podemos tener amnesia, sedación intensa, depresión respiratoria y cardiovascular. Siguiente. ¿Cuál va a ser la dosis tóxica? Esto va a depender de muchas cosas, principalmente pues del paciente, ya que estos medicamentos, como vemos, son muy seguros, principalmente porque las dosis terapéuticas se pueden exceder con un margen muy amplio y aún así no presentar problemas. Por ejemplo, hay casos en los que pacientes han tomado de 15 a 20 veces la dosis terapéutica y no han presentado una importante alteración a la conciencia. También debemos tener en cuenta las sustancias asociadas, ya que las intoxicaciones por benzodiazepinas son muy extrañas
y principalmente se dan cuando se asocian a otro depresor del sistema nervioso central, como puede ser alcohol u otras sustancias hipnóticas. Como ya lo dije, tienen un rango tóxico muy alto y pues van a necesitar muchas dosis para presentar algún grado de toxicidad o de presión respiratoria. En algunos casos se han presentado paros cardíacos cuando se agrega diazepam o midazolam a un paciente por vía intravenosa de manera rápida. Esto principalmente se cree que es por el compuesto con el que se administra las benzodiazepinas, el cual es el propilenglicol, el cual pues se cree que es la causa de estos paros cardíacos en estos pacientes cuando se administra rápidamente estos medicamentos. Siguiente. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Pues como sabemos van a tener las manifestaciones en el sistema nervioso central. Los efectos van a actuar a partir de 30 a 120 minutos después de la ingesta o de la aplicación, dependiendo pues el método de administración. Los efectos más comunes que tenemos del medicamento son la sedación, la ataxia, somnolencia, disartria, pupilas pequeñas o intermedias, algún grado de hiporreflexia, hipotermia y en algunos casos extraños el coma. Cuando tengamos un paciente con coma que haya consumido benzodiazepinas, debemos sospechar que consumió alguna otra sustancia depresora del sistema nervioso central. En algunos pacientes, principalmente en pacientes ancianos o en pacientes pediátricos, podemos tener efectos paradójicos a la administración de las benzodiazepinas, como puede ser la agresión, excitación, psicosis o deterioro neurológico severo. Siguiente. Cuando nos llega un paciente, ¿qué paraclínicos debemos tener o cómo lo vamos a abordar? Pues principalmente no son necesarios. En algunos casos, si uno quiere estar seguro, después de hacer la historia clínica y pues que el paciente nos diga que consumió las benzodiazepinas o que nos refieran que consumió las benzodiazepinas, se pueden hacer muestras en sangre o en algunos sitios cuentan con pruebas rápidas en orina pues para ver las benzodiazepinas. En algunos casos se pueden pedir gases arteriales, glicemia o cuadros hemáticos, pero principalmente es para descartar otra causa o para hacer diagnóstico diferencial, ya que la intoxicación es muy rara. Y siguiente. ¿Y cómo vamos a tratar a este paciente? Pues principalmente debemos tener en cuenta la ABCD. La guía colombiana en la columna C dice que se debe suspender la vía oral en los casos que sea necesario hacer intubación orotraqueal y pues dar oxígeno suplementario. Lo que podemos hacer es un lavado gástrico si la ingesta se hizo 2 horas posteriores o si hace menos de 2 horas tuvo la ingesta de los medicamentos. Nos dicen que lo debemos hacer con solución salina, 200 cc por kilo en adultos o en niños 10 cc por kilo y pues se debe hacer el lavado hasta que el líquido que se haga en el lavado gástrico salga claro y nos recomiendan no usar menos de 10 litros. También se puede dar carbón activado. El carbón activado se puede dar hasta 4 horas después de la ingesta de las benzodiazepinas. Por lo general se da 1 gramo por kilo en una solución al 25%. También nos refieren el uso de catárticos salinos como el sulfato de magnesio o el manitol. El sulfato de magnesio se da 250 miligramos kilo y nos dan un máximo de 30 gramos en una solución al 25%. En caso de no haber sulfato de magnesio podemos usar el manitol. El manitol pues se usa al 20%, 1 gramo kilo vía oral, lo cual sería aproximadamente 5 cc por kilo. Y estos catárticos se deben dar después del carbón activado, ya que los catárticos lo que nos van a ayudar a hacer es a estimular la defecación del paciente y pues van a evitar que el carbón activado que vimos anteriormente haga algún tipo de impactación fecal. Si no, el paciente no ha defecado, no se recomienda dar nuevamente carbón activado y se recomienda pues dar otra dosis de catártico a las 4 horas. Siguiente. Y por último, el tratamiento que principal o el que se debería usar en condiciones muy extremas es el flumazenil, que como sabemos pues es el antídoto específico para las benzodiazepinas. La guía colombiana nos dice que en casos muy extraños se debe usar principalmente porque es innecesario, ya que los pacientes cuando toman solo benzodiazepinas
no van a presentar altos grados de depresión respiratoria o coma, y son riesgosos ya que tienen efectos adversos. Principalmente su uso solo se limita a ciertos pacientes, los que entran en coma o en depresión respiratoria. ¿Cómo se va a usar? Se va a usar de 0.2 miligramos intravenosos, ahí tenemos la dosis pediátrica, y si no hay respuesta, se pueden usar bolos de 0.3 miligramos, a necesidad máximo 3 miligramos en adultos y 1 miligramo en niños. El efecto por lo general da de 1 a 2 minutos después de la aplicación, y estos pueden durar de 1 a 5 horas, así que se debe tener al paciente en observación. Por lo general, estos medicamentos pueden presentar reacciones adversas como pueden ser convulsiones o síndrome de abstinencia. Las convulsiones principalmente pues en pacientes que están tomando las benzodiazepinas como anticonvulsivantes, o el síndrome de abstinencia pues en pacientes que tienen adicción a las mismas. Siguiente. Bueno, siguiente. La que sigue, por favor. Entonces, la escopolamina es un polvo inoloro de sabor amargo y pues que es muy soluble. Se extrae principalmente de las plantas como la belladona, que se conoce pues popularmente como el borrachero, la burladora y la mandrágora. Es una sustancia que se absorbe rápidamente por la vía gastrointestinal o la vía dérmica, o pues también puede usarse de manera inhalada. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Actúa como un antagonista competitivo de acetilcolina en los receptores muscarínicos, y pues actúa principalmente en los receptores de la piel, del tracto gastrointestinal, del tracto respiratorio, el corazón y el sistema nervioso central. La que sigue. Bueno, entonces inhibe competitivamente los receptores muscarínicos en la región postganglionar que estén acoplados a proteínas G para la acetilcolina, y pues actúa como un antagonista muscarínico no selectivo, por lo cual pues produce propiedades antimuscarínicas periféricas y efectos sedantes centrales. También sirve, bueno, causa antiemesis, y algo muy importante es que es un amnésico muy potente. En el sistema nervioso central produce sedación y pues disminuye la actividad parasimpática, y también ocasiona relajación del músculo liso y la secreción reducida pues a nivel glandular. La que sigue. Entonces, es una sustancia que se utiliza principalmente con fines delictivos. También se ha considerado su uso en la medicina. Incluso en Estados Unidos existen pues parches de esta sustancia principalmente para pacientes con hiperemesis, pero en nuestro medio se utiliza principalmente con fines delictivos. Al ser una sustancia muy soluble, se utiliza principalmente en bebidas alcohólicas, o a veces se le da a inhalar a la víctima, ¿no? Los síntomas ocurren de 30 a 60 minutos después de la ingesta, y pues pueden continuar incluso hasta 24 o 48 horas. Cuando se mezclan con depresores del sistema nervioso central, como las benzodiazepinas o el alcohol, se produce la sustancia llamada como burundanga. La dosis tóxica en niños va a ser de 10 miligramos, y en adultos pues ya van a ser de 100 miligramos para pues empezar a producir sus efectos. En cuanto a las manifestaciones, las más importantes que vamos a tener en las víctimas pues será la confusión, la somnolencia, un estado de pasividad en el cual la persona realizará, digamos que sin mediar palabra o sin pensarlo mucho, lo que pues el interlocutor le está diciendo. Entonces se presta mucho para robos, para personas que las llevan a desocupar cajeros y todas estas cosas. También puede causar hipertermia, convulsión y coma, y pues entre las otras manifestaciones puede tener mucosa, piel seca, disfagia, fotofobia, visión borrosa, taquicardia y retención urinaria. Puede encontrarse en orina o en sangre, y por esto es importante pues al momento que llegue una persona intoxicada con esta sustancia, que nosotros creamos pues que ha sido, bueno, que esta sustancia ha sido utilizada en él, pues tomar una muestra de orina y pues también
tomar una muestra de sangre. Sin embargo, la muestra de orina pues es la que más utilidad nos va a dar y podemos detectar la droga hasta 6 horas después de la intoxicación. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, en cuanto al manejo, lo que se va a realizar es estabilizar la condición clínica del paciente. Como es una sustancia que produce distensión gástrica y retención urinaria, está indicado colocar sonda nasogástrica y sonda urinaria pues, para aliviar estas molestias. Al igual que con otras intoxicaciones, para disminuir la absorción es útil el uso de carbón activado, 1 gramo sobre kilogramo, y pues en ocasiones donde la sintomatología ya sea bastante amplia y esté en grave peligro la vida del paciente, puede utilizarse fisostigmina, que actúa como antídoto al inhibir pues la colinesterasa. La dosis de la fisostigmina será de 0.5 a 2 miligramos intravenoso y pues puede repetirse 15 minutos si los síntomas persisten. Bueno, continuamos con intoxicación por órganos fosforados. Bueno, los compuestos de órganos fosforados son esteres de ácido fosfórico y de sus derivados. Comparten como característica farmacológica la acción de inhibir enzimas que activan enzimas esterásicas. Lo que van a hacer es inhibir la acilcolinesterasa, y lo que va a pasar es que se van a acumular la acetilcolina en las terminaciones nerviosas, lo que va a producir un síndrome en el cual va a estar compuesto por agitación nerviosa, van a estar estipulados otros síntomas, son compuestos liposolubles y volátiles, su toxicidad es variable y los efectos farmacológicos varían de acuerdo al grado de toxicidad y vía de entrada del organismo. Bueno, el cuadro de intoxicación se llama síndrome colinérgico, y este va a estar caracterizado por alteraciones en el estado de conciencia, debilidad muscular y excesiva actividad secretora. El manejo oportuno tiene que ser, pues es clave, y tiene que ser de manera oportuna y tiene que ser muy rápido. La ventaja que se ha notado en los estudios que se han realizado es que en Colombia se ha notado una disminución en los casos porque los productos, los órganos fosforados tienen unos papeles la indicación de toxicidad, lo cual indica el grado de toxicidad de cada producto, y algunas personas pues debido a esto han disminuido los niveles de toxicidad y de intoxicación. Bueno, dado que en Colombia nuestros campesinos y nuestro país es un país que depende mucho de la parte agrícola, y estos productos son muy utilizados en el campo, pues es muy importante conocer que estos son los órganos fosforados que más se utilizan en Colombia, y cada uno está dividido por categorías, 1, 2, 3 y 4, en el cual cada producto que se utiliza en el campo va a tener esta etiqueta como tal en la presentación del producto, y lo cual cada persona que lo utiliza va a poder prevenir algún tipo de intoxicación debido al grado o a la categoría de toxicológica que presente cada uno de ellos. Y hablando de los plaguicidas, la FAO pues define a un plaguicida como una sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, incluyendo vectores de enfermedad humana o animal,
especies indeseadas de plantas o animales capaces de causar daños o interferir de cualquier otra forma con la producción, procesamiento, almacenamiento, transporte o mercado de los alimentos u otros productos agrícolas, maderas y sus derivados o alimentos animales, o que puedan ser administrados a los animales para el control de insectos, arácnidos y otras plagas en sus organismos. Bueno, los plaguicidas se van a poder clasificar y teniendo pues en cuenta esto, ya lo que se los había mencionado, las intoxicaciones por insecticidas, entre ellos los órganos fosforados, hacen parte de la lista de eventos de notificación obligatoria a nivel nacional. Estas sustancias se pueden clasificar según su toxicidad, su naturaleza química o su función. Según su toxicidad, pues ya se los había mencionado, categoría 1, que es el color rojo, categoría 2, la amarilla, categoría 3, azul y categoría 4, verde. La categoría lo va a definir que son la 1, que son extremadamente tóxicos, y la dosis letal va a ser entre 0 a 5 miligramos por kilogramo. Estos son estudios que se realizan en animales, en lo cual pues tienen una cuenta pues que es la dosis letal, que dice que son 50, la cual define la cantidad de una sustancia que al ser suministrada a animales mata el 50% de esa población. La 2 pues que son altamente tóxicos, que es entre 5 a 50 miligramos por kilogramos. La 3 que es medianamente tóxico, que es entre 50 y 500 miligramos sobre kilogramos. Y la 4 que es ligeramente tóxico, que es mayor a 500 miligramos por kilogramos. Según su naturaleza química, la clasificación de los plaguicidas según su origen químico y sus características, las cuales pueden ser de origen natural o hasta totalmente sintéticos. Y según su fusión, que pueden ser insecticidas, fungicidas, herbicidas y rodenticidas, la cual la clasificación según su naturaleza química van a ser inorgánicos, vegetales, órganos sintéticos y microorganismos vivos, los cuales van a determinar que cada plaguicida como tal va a ser un poco más tóxico o va a atacar a diferentes eh, plagas, dependiendo también del tipo de plaga que ésta sea. Bueno, estos son algunos estudios que se han realizado en Centroamérica y bueno, dicen que a partir que anualmente pues a nivel mundial hay aproximadamente 1 millón de intoxicaciones accidentales y 2 millones de intoxicaciones provocadas, las cuales pueden terminar en suicidios con insecticidas, de las cuales aproximadamente 200.000 terminan en la muerte de cada paciente. Y bueno, acá en Colombia pues surgieron 3 eventos masivos en los cuales hubieron diferentes tipos de intoxicaciones, en algunas que fueron en el año 1967 en Chiquinquirá, en otros departamentos en los cuales pues siempre hubo una tasa altamente de afectados. Actualmente en el campo agrícola acá en Colombia se ha notado una gran disminución en este tipo de intoxicaciones, pero se estima que el 3% de los trabajadores agrícolas que están expuestos a plaguicidas sufren cada año una intoxicación aguda. Bueno, y hablando principalmente sobre los 12 plaguicidas que causan intoxicaciones agudas, son en esta lista pues los que he mencionado. Listos. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a la absorción, tenemos que este tóxico puede penetrar al organismo por inhalación, ingestión y a través de la piel intacta. Esto debido a su alta liposolubilidad, característica que hace que pasen las barreras biológicas de una forma más fácil, y también por su volatilidad, lo cual facilita su inhalación. Siguiente. Entonces, en cuanto al metabolismo, pues tenemos que una vez que este tóxico entra al organismo, pues posee una vida media corta en el plasma y un elevado volumen de distribución en los tejidos. Los órganos fosforados son metabolizados por una serie de enzimas. Entre estas tenemos las terasas, las enzimas microsomales, las transferasas, que se van a encontrar principalmente en el hígado, y pues van a sufrir una serie de transformaciones químicas
y estas transformaciones tienden a aumentar la hidrosolubilidad, por lo tanto, pues su excreción va a ser a nivel renal. Siguiente. En cuanto al mecanismo de acción, tenemos que los organofosforados pues desarrollan su toxicidad a través de la fosforilación de la enzima acetilcolinesterasa en las terminaciones nerviosas y formando una unión estable que si no se rompe mediante la utilización del tratamiento, este se va a hacer irreversible, quedando la enzima inhabilitada para su función normal. Siguiente. Cuanto al mecanismo de acción de esta enzima, es catalizar la hidrólisis del neurotransmisor acetilcolina, sobrante en el espacio sináptico, convirtiéndola en colina y en ácido acético, que son reacciones necesarias para permitir que la neurona colinérgica retorne a su estado de reposo después de la activación, evitando así una activación excesiva causada por la acetilcolina, que produciría una sobreestimulación del efector y como consecuencia un daño en la neurona o en el músculo. Siguiente. Entonces, pues bueno, la acetilcolina es un neurotransmisor que interactúa con dos tipos de receptores posinápticos, lo que son los nicotínicos y los muscarínicos, y es responsable de la transmisión fisiológica del impulso nervioso de las fibras colinérgicas postganglionares, simpáticas y parasimpáticas a las células efectoras, las neuronas preganglionares a las postganglionares en los sistemas parasimpáticos y simpáticos, y de los nervios motores al músculo esquelético y también de algunas terminaciones nerviosas del sistema nervioso central. Siguiente. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues las intoxicaciones con compuestos organofosforados pueden generar principalmente tres cuadros clínicos: la intoxicación aguda, el síndrome intermedio y la neurotoxicidad tardía. Siguiente. Entonces, el cuadro de intoxicación aguda genera un conjunto de signos y síntomas denominado síndrome colinérgico, el cual se presenta como consecuencia de la excesiva estimulación de los receptores de acetilcolina y que se caracterizan principalmente por cambios en el estado de conciencia, debilidad muscular y excesiva actividad secretora. La aparición de este cuadro varía entre pocos minutos hasta 12 horas posteriores al contacto con el tóxico, dependiendo de la edad del paciente, la cantidad de ingerida y la toxicidad intrínseca del organofosforado. En los niños los efectos nicotínicos se observan con mayor frecuencia que en los adultos. Siguiente. Entonces, en la tabla se resumen los cuadros clínicos de la intoxicación aguda, lo que son efectos muscarínicos, nicotínicos y en el sistema nervioso central, que son similares a los que ya vimos anteriormente por los efectos de los carbapenténicos. El siguiente, carbamatos. El síndrome intermedio, pues aparece posterior a los efectos agudos, es decir, entre 24 a 48 horas después de la exposición. Se caracteriza por debilidad de los músculos proximales de las extremidades, los flexores del cuello, lengua, faringe y músculos respiratorios, con compromiso de la función respiratoria, disminución o ausencia de los reflejos miotendinosos y compromiso de los pares craneales, principalmente del sexto. Su incidencia es del 57.1%, y pues algunos estudios han mostrado que el síndrome intermedio solo ocurre en pacientes con inhibición prolongada de la acetilcolinesterasa, y que la presencia del síndrome no depende del tipo de agente tóxico involucrado. Siguiente. Bueno, la neuropatía retardada, esta se presenta principalmente con los compuestos que contienen flúor. Puede iniciarse entre 1 a 4 semanas después de la exposición aguda al tóxico. Los posibles mecanismos fisiopatológicos para su aparición son la inhibición de una enzima axonal conocida como esterasa neurotóxica del sistema nervioso y también debido al incremento de calcio intracelular por la alteración de la enzima calciocalmodulina quinasa 2, que van a generar una degeneración axonal. Siguiente. Entonces, pues se va a caracterizar por una polineuropatía predominantemente motora, de tipo flácido, pero también con manifestaciones de tipo sensorial, que afectan a los músculos distales de las extremidades, que se manifiesta con debilidad ascendente, pero de predominio distal, ataxia, hiporreflexia en miembros inferiores, calambres, parestesias, dolor neuropático e hipoestesia. Siguiente. Para el diagnóstico, entonces, el diagnóstico inicial se debe realizar con la historia clínica, mediante la sospecha o certeza de la exposición al tóxico, la vía de absorción y un cuadro clínico compatible. La confirmación diagnóstica debe realizarse idealmente mediante la medición de actividad de la colinesterasa. Siguiente.
Los plaguicidas organofosforados disminuyen la actividad tanto de la colinesterasa plasmática como de la eritrocitaria. La primera se recupera de forma más rápida, entre los 15 a los 30 días, y la eritrocitaria entre 0 a 90 días aproximadamente. Es importante tomar en cuenta que la actividad de la colinesterasa plasmática también puede estar disminuida en pacientes con hepatitis crónica, cirrosis, otras enfermedades hepáticas y en consumidores de drogas. Existen 4 tipos de métodos para la detección de la actividad de la colinesterasa: el electrométrico, el colorimétrico, el cinético y el tintométrico. Siguiente. Entonces, idealmente se recomienda medir la actividad de la colinesterasa eritrocitaria por el método electrométrico de Michael. Este método mide el ácido producido por la acción de la acetilcolinesterasa sobre la acetilcolina en términos de cambios de pH en una solución tampón estándar en el rango de tiempo de 1 hora. Siguiente. Entonces, pues en cuanto al tratamiento de forma general, pues es el manejo de la vía aérea, la ventilación asistida, el estado circulatorio, la estabilización. Siguiente. Y el tratamiento específico, pues va a ser manejado con atropina, ¿no? De 0,5 a 1 miligramo intravenoso cada 5 a 10 minutos. Siguiente. Bueno, entonces ahora vamos a seguir con lo que es la intoxicación, pues, por etanol. Entonces vamos a tener que es la primera causa de intoxicación mundial, es responsable como tal del 50% de accidentes de tránsito y también ha ocasionado una pérdida de aproximadamente 224.000 vidas, digamos, entre los años 2009 y 2010, y es el primer problema de salud prevenible junto con el tabaco. Siguiente. Bueno, en cuanto a la intoxicación por etanol, pues vamos a primero tener en cuenta que como tal el etanol, digamos su fórmula química es CH3CH2 O2 y digamos que es el principal componente de las bebidas alcohólicas. Y estas se van a obtener como tal, pues como todos sabemos, por fermentación o destilación. Acá pues por fermentación vamos a obtener lo que son las cervezas, champán, entre otras, y por destilación pues otros más fuertes como el ginebra, el whisky y el ron. Siguiente. Bueno, ya en cuanto a la fisiopatología como tal de este etanol, vamos a encontrar que, digamos que tenemos que la cantidad de alcohol ingerida pues con una bebida determinada va a ser proporcional a su grado alcohólico y al volumen ingerido pues multiplicado por 0,8, que es la densidad del alcohol. Vamos a tener que como tal, este va a ser absorbido principalmente en el estómago en un 20 a un 30% y en el intestino delgado en un 70 a un 80%. Vamos a mirar que como tal se distribuye por los tejidos, pues siguiendo el espacio del agua corporal y es casi pues completamente oxidado en el hígado, siguiendo pues una cinética de 0, independientemente de la concentración, a un ritmo de 15 pues, a 20 miligramos decilitro hora, dependiendo pues, del peso corporal y probablemente como tal pues, también del peso del hígado. Se va a encontrar también que los alcohólicos crónicos pueden metabolizar el alcohol con doble rapidez y vamos a tener que también este sufre un primer y débil paso metabólico en la mucosa gástrica que contiene como tal el alcoholoato deshidrogenasa y después va a difundir a todo el organismo pues por su coeficiente grasa-agua favorable. Su degradación pues principalmente también va a ser, digamos, eliminada por otras vías como son el riñón y el pulmón en un 10%. Siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a encontrar ahora sí que el metabolismo del etanol se va a dar pues por 3 enzimas principales. Acá tenemos la alcohol deshidrogenasa, el sistema oxidativo microsomal pues del etanol y también el sistema... y también lo que es el sistema catalasa peroxidasa dependiente de peróxido de oxígeno. Siguiente. Bueno, en cuanto a la clínica de esta intoxicación pues, por etanol, vamos a encontrar principalmente que pues, el paciente nos va a llegar con un lenguaje, digamos, un lenguaje
un lenguaje fatulante, también incoordinación, marcha inestable, nistagmos, también estupor, coma en el peor de los casos. Y también vamos a encontrar que pues es muy importante indagar al paciente sobre si tiene algún otro síntoma o algún traumatismo pues asociado, y la observación va a ser muy importante. Acá es importante tener en cuenta estos datos, ya que se dice que se considera dosis tóxica en adultos aproximadamente 5 gramos por kilogramo y de 3 gramos kilogramo en niños. Entonces es importante tener estas dosis. También tenemos que el consumo aproximado de los 20 a los 30 miligramos de decilitro pues va a afectar el control fino. También pues va a haber un deterioro como tal, un deterioro cognitivo, y van a haber alteraciones en el estado de ánimo. Cuando hay, digamos, un consumo de 50 a 100 miligramos de decilitro, vamos a encontrar un deterioro leve o moderado de las funciones cognitivas, dificultad pues para grandes habilidades motoras. Cuando hay ya un consumo aproximado de 150 a 200 miligramos de decilitro, el 50% de las personas pues pueden estar muy intoxicadas y pueden presentar lo que son ataxia, disartria, grave deterioro mental y físico, euforia y pues también agresividad. Por otro lado, cuando hay un consumo de aproximadamente 200 a 300 miligramos de decilitro, vamos a encontrar pues náuseas, vómitos, también diplopía y alteraciones del estado mental. Y cuando ya tenemos un consumo de 300 miligramos de decilitro, generalmente pues nos va a llevar a un coma. Además pues pueden presentar hipotensión, hipotermia, y pues esto en personas que beben pues habitualmente. Y ya cuando tenemos un consumo muy exagerado de aproximadamente unos 400 a 900 miligramos de decilitro, pues ya es un rango letal, independientemente de si es un alcohólico crónico o no. Siguiente. Bueno, en cuanto al diagnóstico, pues acá es muy importante la anamnesis y pues indagar al paciente sobre la ingesta y el tipo de alcohol y el tipo pues de etanol que consumió. Y también pues es muy importante descartar, digamos, otras causas de los síntomas que el paciente presente, como son hipoglucemia, traumatismo cráneoencefálico, encefalopatías, o sea, descartar otro tipo de causas, indagar todas las causas posibles. También es importante pues acá medir como tal los niveles de etanolemia. Entonces pues esto será en laboratorio, y también es importante pues obviamente medir como tal el etanol en la orina. Siguiente. Ya en cuanto al tratamiento, este va a ser muy parecido pues al del metanol en algunas cosas. Entonces decimos que acá pues va a ser un tratamiento de sostén, y pues hay que como tal tener una vigilancia estricta del paciente, pues para mirar como tal acá si hay algún tipo de otros trastornos respiratorios, también como son, digamos, algún tipo de traumatismos, entre muchas otras situaciones. Entonces tenemos que ante coma, pues con aspiración o convulsiones se hará intubación y ventilación mecánica, así pues como un tratamiento anticonvulsivante. Se va a administrar como tal glucosa intravenosa en todo paciente pues con alteración del estado mental previo, tira reactiva, y se trasladará luego pues a un hospital de mayor complejidad. Se debe también pues atender en un lugar tranquilo y estar pues vigilando siempre a este paciente. Y también siempre pues mantener un control neurológico o vigilar pues este control neurológico. Siguiente, por favor. Bueno, siempre tener pues presente, vigilar los signos vitales, la vía aérea, también pendiente pues de la respiración y la situación hemodinámica, descartar traumatismos, también indagar pues existencia del consumo de otros tóxicos. Y también, si hay, digamos, intoxicación por otras cosas, podremos utilizar la naloxona y el flumazenil en caso de otras intoxicaciones. También, pues, importante, pues, la fluidoterapia, porque, pues, el paciente por los vómitos, pues, está deshidratado por la diuresis excesiva y porque a veces el paciente, pues, no ha consumido nada que lo hidrate. Y también importante, pues, medir la glicemia como tal en niños y, pues, en pacientes adultos. Tenemos que también en pacientes que sean alcohólicos crónicos se administrará pues tiamina, pues para como tal evitar el síndrome de Wernicke-Korsakoff. Y también si hay pues agitación psicomotriz, pues se puede dar clorazepato dipotásico, 100 miligramos vía oral, o también se puede administrar intravenosa. Por otro lado, siguiente.
Por favor. Listo. También es indicación, pues, como en la intoxicación por metanol, también realizar hemodiálisis cuando hay, pues, digamos, un consumo exagerado de este etanol. Y por otro lado, también, pues, no hay que siempre descartar, no hay que descartar un TAC craneal. Y también siempre cuando se vaya a dar salida al paciente se debe salir, sea acompañado de los familiares o los amigos o alguna otra persona, pero casi nunca se mandará solo al paciente. Siguiente. Bueno, buenas noches. Yo voy a hablarles sobre la intoxicación por cocaína. ¿Me escuchan? Sí, Laura, te Sí, Laura, escucho. te escucho. Sí, Laura. Listo. Entonces, pues la cocaína es el extracto natural extraído de las hojas de coca. Esta va a ser metabolizada por las esterasas hepáticas y plasmáticas a metabolismos activos e inactivos que son finalmente secretados por vía urinaria. Más adelante les voy a explicar más. El inicio y el tiempo de duración de los efectos depende de la vía de administración. Entonces, vamos a hablar primero de las concentraciones. Existen dos concentraciones principalmente, que es la cocaína como sal o el polvo, que también es llamado clorhidrato de cocaína, que es una sustancia que es termolábil e hidrosoluble. Y está la base libre, que es conocida también como crack, que ya es termoresistente e insoluble. Leí acerca de un estudio que se realizó en Europa que las concentraciones son muy variables independientemente de la presentación, que iban concentraciones desde el 1 hasta el 90%. Nos decían que más o menos 1 de cada 4 adictos a la cocaína consumían su forma, digamos que más económica y menos pura, que sería pues el crack. Las formas de administración, pues está la aspirada intranasal, la intravenosa, la fumada, en lo que se hace es aspirar los vapores del crack, pues oral en el caso de los nativos y pues indígenas que mastican las hojas de coca. Y pues en este caso, hablando de intoxicación, es importante mencionar lo que son denominados body packer o pues las mulas. El metabolismo, entonces pues una vez es absorbido, les estoy presentando bien, ahí. El metabolismo, una vez es absorbida la cocaína, pasa rápidamente a la sangre y esta se va a distribuir por todo el organismo. La cocaína no se une a proteínas y tiene pues alta afinidad por el cerebro, perdón. Atraviesa barrera hematoencefálica y la barrera fetoplacentaria debido a su alta liposolubilidad. La cocaína cuando empieza a metabolizarse directamente en el plasma a través de la pseudocolinesterasa. Entonces, un momento. No. La cocaína en el plasma, a través de la enzima pseudocolinesterasa, se va a convertir en gonina metilesterasa, que es una parte que es poco inactiva y va a tener un segundo paso metabólico que va a ser dada por enzimas hepáticas que se va a convertir en mencilleggonina, que esta es la parte activa, este es el metabolito activo y que causa la mayor sintomatología. En un 45% está por las colinesterasas séricas y en el otro 45% por las colinesterasas hepáticas. Es importante mencionar que cuando se consume con cocaína, con el consumo simultáneo de alcohol, se va a producir cocaetilena, que es altamente tóxico, más tóxico que la cocaína sola. Este metabolismo, este metabolito, el enzoileggonina, se secreta en un 1 a un 5% en orina sin cambios. Entonces, este es el metabolito que vamos a hallar cuando pues, se pide la muestra en orina. ¿Cómo actúa? Actúa bloqueando la recaptación de catecolaminas. Entonces, al inhibir la recaptación de catecolaminas, va a aumentar la disponibilidad de estas catecolaminas en la hendidura presináptica. Al haber mayor disponibilidad, va a haber una estimulación mayor y más prolongada en los receptores. Entonces, va a actuar tanto como un agonista dopaminérgico, un agonista adrenérgico y en menor medida como agonista serotoninérgico. Entonces aquí pues es explicar lo mismo, bloquea la recaptación
nos da una respuesta simpático-mimética directa y pues nos va a estimular el sistema nervioso central. Aquí les muestro cómo la dopamina pues está en las vesículas, al ser liberada en la hendidura presináptica, pues y al no ser recaptada, pues va a haber más cantidad en la hendidura presináptica y pues va a estimular de manera más prolongada los receptores. Adicionalmente, bloquea canales de sodio, lo cual va a producir las propiedades anestésicas locales y estimula la liberación de endotelina 1, que es un potente vasoconstrictor, y va a inhibir la liberación del óxido nitroso, que es el principal vasodilatador producido por las células endoteliales. Entonces, el tiempo de acción y la duración del efecto depende pues, de la presentación que pues, sea administrada. Digamos, nos decían que la intravenosa pues, es la que actúa más rápido, tiene un rango de acción de 30 a 45 minutos y su efecto más o menos es de 60 minutos. Hablando de los efectos cardiovasculares, que son uno de los más importantes, entonces la dopamina, va a estimular receptores adrenérgicos alfa 1 en la musculatura vascular, musculatura vascular periférica y en los receptores beta 1 y beta 2 del corazón. Entonces, ¿qué va a hacer? Nos va a dar cronotropismo positivo, nos va a dar inotropismo positivo. Entonces, nos va a aumentar la frecuencia cardíaca y la contractibilidad. Al aumentar la frecuencia cardíaca y la contractibilidad, nos va a dar un acortamiento de la diástole y nos va a causar una ineficiencia del corazón, lo que nos va a causar a respuesta un aumento de la demanda de CO2 debido a que hay una vasoconstricción periférica, por lo que les dije, la producción de endotelina 1. Adicionalmente, en los consumidores de cocaína, es característica del vasoespasmo arterial coronario. Entonces, este gráfico es para mostrarle cómo la cocaína aumenta la actividad simpático-mimética directa, aumenta la concentración de catecolaminas en la hendidura presináptica, nos va a aumentar la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y la contractibilidad. Además, nos va a dar el espasmo coronario característico, lo que nos va a dar el aumento en la demanda de oxígeno y la disminución en la oferta de oxígeno, lo que nos puede llevar a una isquemia, a un infarto y a la muerte. Y como les dije también, inactiva canales de sodio, lo que nos va a dar efecto anestésico local, pero también va a actuar a nivel del corazón, lo que nos puede provocar arritmias y prolongación del segmento QRS y QT. Entonces, ¿cómo va a actuar? Va a actuar principalmente en todos los receptores adrenérgicos. Entonces, digamos, en el receptor alfa 1, en el músculo ciliar radial del iris, pues nos va a dar la miosis característica del consumo de cocaína, la taquicardia y la hipertensión por la estimulación del beta 1, los efectos cronotrópicos e inotrópicos positivos. Digamos que es lo más característico. Nos va a dar la vasoconstricción o el vasoespasmo coronario característico. También nos puede dar estimular receptores beta 2, lo que en el músculo detrusor, lo que nos puede dar una retención urinaria moderada. Los efectos neurológicos van a estar principalmente dados por la estimulación dopaminérgica. Entonces, los síntomas van a ser principalmente por la estimulación adrenérgica y estos efectos neurológicos principalmente por estimulación dopaminérgica. Entonces, ¿qué va a haber? Puede haber en un inicio euforia, entonces el intenso placer acompañado de la labilidad afectiva y en primera instancia una hipersexualidad. Nos puede seguir a la disforia, en la que ya está una angustia intensa, melancolía, tristeza, agresividad, y a partir de este momento ya hay como una indiferencia sexual. Al principio es una hipersexualidad, después una indiferencia sexual. Después pues siguen las alucinaciones con las interpretaciones delirantes, el delirio de persecución, y pues las zoopnosias características, que es como la alucinación, si recuerdan, de sentir como animales pequeñitos que pues caminan sobre uno. Y es seguido finalmente por la agitación psicomotora y la psicosis, las ideas de muerte, y pues en esta última etapa es cuando generalmente están las ideas de suicidio. Otro efecto importante del consumo de cocaína es la rhabdomiólisis. Entonces, la rhabdomiólisis es definida como el aumento de la creatinina-fosfosinasa superior a 1000 unidades internacionales sobre litro o 5 veces su valor normal. ¿Por qué se va a dar esta rhabdomiólisis? Principalmente, como les dije, va a haber una vasoconstricción periférica, lo que nos va a dar
una isquemia en los músculos, dándonos un daño muscular, y finalmente la liberación de estas sustancias intracelulares y pues el aumento de la creatinina fosfoquinasa. Esta rhabdomiólisis es importante porque nos puede llevar a una insuficiencia renal por isquemia directa, por vasoespasmo y por la hipertensión arterial maligna. Entonces, digamos que esto es uno de los efectos más importantes del uso de cocaína y la sobredosis. La intoxicación va a depender de la dosis y pues de varias cosas, de la tolerancia individual de cada consumidor, de la vía de administración y pues de la pureza de lo que se está consumiendo. Y además el uso de otras drogas, como les dije, es más tóxico si se consume con alcohol. Entonces es importante, pues para el diagnóstico es importante tener en cuenta pues la historia clínica, la exploración física, que digamos que es muy característica. Además, se puede solicitar el benzoilecgonina, que les había dicho que es el metabolito principalmente activo y que se va a eliminar en orina en un 1 a un 5% sin cambios. Y de hecho es en el que se solicita incluso hasta 4 días después del consumo. Y pues eso es lo que nos va a llevar al diagnóstico. En el caso de la intoxicación hay 3 fases. Está una estimulación inicial, pues que es lo característico de la euforia, la midriasis, la taquicardia y el aumento de la tensión arterial, que se va a dar en los primeros minutos del consumo. La fase 2, que es la estimulación avanzada, ya va a dar síndrome de dificultad respiratoria, las convulsiones, la hipertermia. Las convulsiones están dadas más principalmente por una estimulación serotoninérgica. Y pues la fase 3, que es la depresión, donde ya puede haber cianosis peribucal, dificultad respiratoria, hiporreflexia, parálisis muscular, la rhabdomiólisis, puede haber edema pulmonar. El edema pulmonar está dado principalmente por el aumento de la permeabilidad de las membranas y pues infarto. El manejo médico de la intoxicación aguda principalmente es sintomático, entonces es importante tener accesos venosos, iniciar la dilatación parenteral. Nos decían que es importante y sacar una radiografía de tórax para evidenciar si hay edema pulmonar o si hay neumonitis química. Es importante tener el monitoreo neurológico, el monitoreo cardiovascular y el equilibrio ácido-base. Entonces el tratamiento específico se va a dar de acuerdo a la complicación que se dé. En el caso de alteración mental, pues nos decían que se recomendaba el uso de diazepam de 5 a 10 miligramos IV en inyección venosa, en inyección lenta, perdón. Entonces, ¿cuáles son las principales causas de muerte al consumo de cocaína? Están las cardiovasculares, que es por el infarto, pues por todos los mecanismos que ya mencioné, las crisis hipertensivas y las arritmias. En el caso otras causas cerebrales puede ser la isquemia, porque además el consumo de cocaína nos da un estado protrombótico, pero también puede ser por hemorragia, porque también hay un daño endotelial. Nos decían que también pacientes con consumo de cocaína crónica pueden tener disección aórtica por este mismo daño endotelial que causa el consumo. Otra causa de muerte importante es la hipertermia. Y pues en sí el manejo es sintomático y pues depende de cada entidad que tenga el paciente. Nos nombraban pues que es muy importante recordar que en el caso de que haya dolor torácico, se tiene que tratar con nitroglicerina y nunca utilizar beta bloqueadores en un paciente que ha consumido cocaína porque nos puede dar una reacción paradójica y pues causar efectos contrarios a los deseados. Y gracias. Y ya, gracias. Bueno, muy bien. ¿Terminaron todos? ¿Terminaron todos ya la exposición? Sí. Laura. Sí, señor. Ok, bueno. Listo, muy bien. Muchas gracias. Muy buen trabajo de investigación, de recapitulación de toda la fisiopatología. Algo importante, recuerden que uno de los consumos más habituales que tenemos en nuestro medio pues, es el alcohol etílico, ¿cierto? Y cuando se asocia con estimulantes, siempre tener en cuenta que va a predominar siempre el efecto estimulante de la sustancia. Recuerden que el alcohol etílico es un depresor del sistema nervioso central, a diferencia de la cocaína, que es un estimulante.
Entonces, en muchas ocasiones hay un consumo simultáneo de alcohol y cocaína, ¿cierto? Entonces, un depresor con un estimulante. Entonces, siempre va a predominar el efecto de la sustancia estimulante. Recuerden ustedes que en los niveles de alcohol en sangre, por ejemplo, cuando encontramos niveles por encima de 400 miligramos de etanol por decilitro, es un paciente que entra en estado de coma, porque el alcohol va a producir depresión respiratoria, ¿cierto?, severa, y produce necrosis del putamen. Recuerden los núcleos basales, ¿no es cierto? Entonces, en autopsias que hacemos, cuya causa de muerte es la intoxicación con etanol, lo que usted encuentra macroscópicamente es una necrosis del putamen. Entonces, de ahí la depresión respiratoria tan severa que produce un estado de coma. Entonces, cifras por encima de 400 miligramos de etanol en sangre son incompatibles con la vida. Si el paciente ya fallece, porque hay necrosis del putamen, una depresión respiratoria, cesación de las funciones cardíacas, ¿no es cierto?, y fallece por encima de 400 miligramos. Pero cuando un paciente, una persona está consumiendo simultáneamente alcohol etílico y cocaína, decimos que va a predominar el efecto de la cocaína, el efecto estimulante. Por eso usted puede encontrar, por ejemplo, pacientes hospitalizados que usted le toma una alcoholemia y le da 500 miligramos de alcohol etílico en la sangre, por ejemplo. Entonces, cuando tiene un reporte usted de 500 miligramos de etanol, dice, no, pues este paciente, esa persona está muerta, ¿cierto? Porque si me da 400 es incompatible con la vida. Pero me dicen, no, tiene 500 y está vivo. Entonces, inmediatamente tiene que usted sospechar el consumo simultáneo de cocaína. Entonces, ¿qué hace usted para demostrar la cocaína? Pues una muestra de orina. Y ahí encuentra los metabolitos de la cocaína, que sea de paso recalcar que la cocaína, los metabolitos, usted los puede encontrar hasta 4 días después del consumo agudo, ¿cierto? Se van eliminando a través de la orina. Hasta 4 días podemos encontrar los metabolitos de la cocaína en la orina. Pero recuerden, eso es bien importante, ¿no? Entonces, consumo simultáneo siempre predomina el efecto de los estimulantes. Pues una persona que esté consumiendo alcohol, por ejemplo, ¿no es cierto?, en grandes cantidades, pues va a tener las manifestaciones de la embriaguez alcohólica, que en el estado produce una alteración de la conciencia, es decir, entra en estado de somnolencia, ¿no es cierto?, confusión, estupor y coma. Y si una persona está en esas condiciones, en un estado de somnolencia, por ejemplo, ¿cierto?, y repentinamente se reincorpora, ¿no es cierto?, se vuelve atento, ¿cierto?, está atento completamente, ya no está somnoliento, pues hay que sospechar también que esa persona ingirió en ese momento cocaína, porque ese efecto, que ya lo mencionaron en este momento, ¿cierto?, la cocaína va a producir todos los estimulantes y va a enmascarar el efecto de la embriaguez por alcohol etílico. Una persona que está dormida en una mesa, pues borracho, ¿cierto?, y repentinamente se va al baño y vuelve y está contento y eufórico nuevamente, sospechen que esa persona consumió cocaína en ese momento, ¿cierto? Entonces, eso es lo que entonces, ¿qué hay que hacer? Tomar una muestra de sangre en tubo tapa gris para alcoholemia y muestra de orina para la cocaína, ¿cierto? U otras sustancias estimulantes. Eso es lo que es importante, ¿no? En la fisiopatología, recuerden, ¿no?, los tóxicos que van a producir son algunos tipos de anoxias. Recuerden que hay varios tipos de anoxias, ¿no es cierto? En la fisiopatología hay una anoxia anóxica, que se llama cuando hay obstrucción al ingreso del aire y obviamente el oxígeno hacia los pulmones, ¿cierto? La anoxia anóxica no hay oxígeno a nivel pulmonar. La otra es la anoxia anémica o hemorrágica. Entra suficiente oxígeno a la sangre, ¿no es cierto?, pero no están los glóbulos rojos para que transporten ese oxígeno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay un sangrado masivo. Es una anoxia hemorrágica, ¿cierto? Y la otra es la anoxia histotóxica. Hay suficiente entrada de oxígeno, hay suficiente cantidad de sangre que transporte, ¿no es cierto?, el oxígeno hacia la célula, pero cuando llega a la célula, la sustancia tóxica compite con la citocromo C reductasa, ¿cierto? Compite por la utilización del oxígeno a nivel celular en la mitocondria. Entonces, esa sustancia tóxica, el más frecuente que ustedes ven es la intoxicación con monóxido de carbono, ¿cierto? El monóxido, saben que se une, forma la carboxiemoglobina, ¿cierto? Entonces, eso impide que la célula utilice el oxígeno.
Y si no utiliza el oxígeno, pues obviamente no va a generar la energía que se requiere para la supervivencia. Y finalmente la persona fallece, ¿cierto? Entonces, 3 tipos de anoxias o hipoxias que deben ustedes entender claramente, teniendo en cuenta la fisiopatología que producen los diferentes estos tóxicos que hemos revisado, ¿no es cierto? Bueno, muy bien, muchas gracias. Les recomiendo que por favor me envíen la presentación al correo electrónico. Creo que lo tienes, Laura, ¿no es cierto? Me lo envían al correo electrónico para hacer la revisión posterior. Y nos encontraremos el lunes en horas de la tarde con ustedes, el grupo, ¿cierto, Laura? El lunes. Lunes. Vale. Juan, doctor, qué pena. El lunes tenemos clase. ¿A qué horas? Con el doctor Pulido. ¿Ustedes van hasta cuándo 6 con de la nosotros? ¿Hasta el tarde. miércoles? No, señor, ya lo que termine las 3 semanas que nos quedan. Por Ya tenemos eso, 3 ¿hasta cuándo semanas todavía. vamos con ustedes? Ya te confirmo, Entonces, doctor. hasta el próximo viernes sería. No, doctor, serían 3 semanas Hasta el más. 23, doctor. Ah, vamos hasta el 23 con ustedes, perfecto. 23 de agosto. Sí, señor. Es que ustedes son el grupo que se modificó, ¿cierto? Claro que sí. Sí, Ok, señor. listo. Sí, señor. Entonces seguimos ahí, entonces el lunes con el doctor Pulido. Listo, ahí vamos coordinando entonces, Laura. Muchísimas gracias. Muy amables a todos. Gracias por participar y que tengan buena noche. Hasta luego. Doctor, muchísimas gracias. Igualmente, Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. A ustedes, muchas gracias. Que estén muy bien. ¿Cuánto hay más verdura y salsa y qué?